Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Valdés y hoy les voy a hablar sobre las protestas al gobierno francés del presidente Macron. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido la subida de los precios de los combustibles, pese a que también se mostró comprensivo con las preocupaciones de la ciudadanía. Todo comenzó con una publicación en Facebook en la cual la persona le pedía al presidente Emmanuel Macron la reducción de los impuestos a los carburantes, la cual todavía no se explica la magnitud que tuvo esta publicación en una red social. Los chalecos amarillos se originaron en el mes de octubre del año 2018. Se centran en la reducción del impuesto a los carburantes o al carbono, además del sentimiento de abandono, pérdida del poder adquisitivo y finalizando con la renuncia del presidente. Sus principales acciones han sido muchos intentos por intentar hablar con el presidente Emmanuel Macron para poder llegar a un acuerdo sobre los impuestos a los carburantes. Así como las consecuencias que esto ha traído son 11 muertos a causa de atropellamientos en las manifestaciones, así como también el 80% de la población piensa que el presidente Emmanuel Macron debe cambiar sus políticas de económicas y sociales. Emmanuel Macron, con la popularidad más baja desde que inició su mandato. Según un sondeo publicado por el diario Le Figaro, el 75% de los franceses no se sienten satisfechos con el gobierno y con sus políticas. La encuesta se conoce tras la tormenta política que enfrentó el presidente por las manifestaciones del movimiento Chalecos Amarillos, que exigen su renuncia y que, según la encuesta, cuenta con la aprobación del 55% de los franceses. Macron tuvo hoy su primera reunión de gabinete de 2019. Ahí habló de las reformas económicas que quiere implementar. Entre ellas, la reforma de ayuda a los desempleados, que busca ahorrar entre 3 y 3,9 mil millones de euros, y la reducción del gasto público también. Bien, vamos a ver en números qué es lo que nos va dejando hasta ahora estas manifestaciones. Son los disturbios más violentos desde décadas, con 4 muertos ya, más de 1000 heridos y más de 1600 personas detenidas, según han informado las fuentes de información, los periódicos allí en Francia. También podemos decir que ya no es solo una manifestación de los chalecos amarillos, sino que se van sumando diferentes sectores laborales de toda Francia, como por ejemplo los paramédicos, trabajadores del sector de transporte público, estudiantes, como ya informabas anteriormente. Los trabajadores agropecuarios también están protestando, sobre todo los empresarios agropecuarios, porque se ven perjudicados por las subas de impuestos en su sector, y también hay un sindicato policial que está pidiendo mejoras en las condiciones de trabajo. Así que palabras, vamos a escuchar las palabras que dijeron diferentes manifestantes que estuvieron en París. Considero a Macron un presidente que está en contra de los derechos sociales, que quiere destruir el bienestar. Obviamente adopta las políticas para los ricos. Es el presidente de los ricos. Necesitamos un presidente para los pobres. La dimisión de Macron sería ideal. La responsabilidad del Parlamento es responder a las demandas de la población. Ahora todo esto dificulta la situación política, que ahí lo tenemos ya a Macron. Así es. ¿Qué dice la oposición? En el Parlamento la oposición se está juntando para promover una moción de censura al gobierno. De todas formas, Macron tiene mayoría allí en el Parlamento, así que es muy difícil que prospere esta moción. Pero vamos a repasar también cuál era la imagen positiva del presidente francés en mayo de 2017. Un 62% de imagen positiva. Y ahora ya, finalizando este año 2018, solamente goza de un 23%, con una brusca caída, podemos decir. Vamos a ver por qué ocurre esto. Hemos preparado un videoclip para que vean cuáles son las contradicciones en las cuales ha incurrido el gobierno francés. El trabajo tendrá libertad, se dará apoyo a las empresas, se fomentará la iniciativa. Serviré humildemente a nuestro pueblo.
Los franceses y las francesas que se sienten olvidados tendrán más protección. Nada de lo que dijo Macron finalmente sucedió. Así es, pues terrible la situación. Muchas gracias, Nico. De nada, Betsy.